Instante Santo a todos, bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos como siempre con nuestra habitual invocación. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Estamos hoy haciendo la lectura del capítulo 3, la percepción inocente, en el epígrafe o subcapítulo 6, con números romanos. Los juicios y el problema de la autoridad. 1. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Recordemos que el juicio final al que nos lleva un curso de milagros es al reconocimiento de que el pecado no existe, al reconocimiento de que somos esos santos hijos de Dios perfectos, inocentes, amorosos, amados. Así que en ese juicio final reconoceremos que todo eso que parece que experimentamos en esta ilusión no fue más que nuestro propio deseo de aferrarnos a la idea del error. Cuando la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados, realmente no significa que por juzgar vayamos a darle realidad a esos errores. Significa que sencillamente, si no juzgo, no voy a cargar conmigo una culpa. Lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Si estoy creyendo que ese otro es culpable, inevitablemente estaré creyendo que lo soy yo también. Inevitablemente estaré creyendo en esa culpa. Estaré creyendo entonces que como ese otro es culpable, merece ser condenado porque estoy creyendo en la condena, porque estoy creyendo en esa culpa. Y como somos uno, como mi hermano es mi espejo, pues entonces, si le estoy juzgando, me sentiré juzgado también yo. 2. La decisión de juzgar, en vez de conocer, es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adolece es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto
no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio del que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. La decisión de juzgar, entonces, siempre parte de la percepción, nunca del conocimiento, porque si yo conociera realmente mi ser y me viera realmente reflejado en mi hermano, pues vería solamente santidad. No habría ahí nada que juzgar. La decisión de juzgar es precisamente porque percibo. ¿Y en base a qué percibo? Esa percepción se basa en lo que creo que sé, en lo que creo que he experimentado, en lo que parece que me ha pasado, en lo que creo haber visto, en lo que creo conocer en esta ilusión. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. Es por eso que esos juicios que parece que emitimos son diferentes entre todos nosotros. Lo que parece que a mí me puede causar mucha incomodidad, puede ser que para alguien eso sea indiferente. Lo que puede ser que a mí me desagrada mucho, pues puede ser que para otros, pues realmente no les quita la paz, no tiene importancia. Lo que percibo lo juzgo en base a eso que creo como conocido, en base a eso que he aceptado como mi experiencia, como lo que sé, como eso que creo haber vivido. Así que esa decisión de juzgar, en vez de conocer, se basa en esa percepción. Percibo, juzgo, en vez de reconocer que mi hermano es el Santo Hijo de Dios. Es por eso que nosotros estamos practicando día a día y en cada momento entregarle esas percepciones al Espíritu Santo para que corrija esa percepción, para que nos muestre a nuestro hermano tal como él lo ve. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. Percepción siempre tiene como requisito previo esa evaluación. Entonces, en función de lo que yo creo haber experimentado, evalúo si es bueno, si es malo. Pero lo hago desde eso que creo que es mi vivencia. Nunca pone en realidad solamente los aspectos positivos para juzgar, ya sea esos aspectos positivos en mí o los que veo en otros. Así que entonces me baso en eso que creo que yo experimenté y en base a eso emito un juicio. Así que si mi hermano parece haber experimentado algo completamente diferente a lo mío, su juicio va a ser diferente de eso mismo que parece que ambos estamos juzgando. Es por eso que nosotros en esta ilusión no tenemos una base para juzgar. Porque lo que parece que yo experimenté es completamente diferente a lo que parece que otro ha experimentado. No tenemos una base para juzgar porque aquí, en esta ilusión, pues solamente parece que he experimentado
en base a esas mismas ilusiones. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Seguimos creyendo que estamos separados. Seguimos creyendo que eso que estoy viendo en mi hermano no tiene nada que ver conmigo. Sigo creyendo en ese plan de la salvación que me propone el ego, en donde él quiere que yo me saque un pedacito de culpa y se lo ponga a otro y lo magnifique. Pero no me saco por completo la culpa. Simplemente esa culpa se la traslado a alguien y hago que él se vea más culpable que yo, que parezca ser más pecador. Pero esa culpa también sigue en mí. Creo que no tiene ningún efecto, pero me sigo sintiendo culpable. Ahora por ese error al que yo me aferré y además por haber juzgado a ese hermano y haber querido que él se viera más culpable que yo. Esto no puede ser verdad. Claro que tiene efectos en mí. No puede ser verdad a menos que creas que eso contra lo que juzgaste no existe. A menos que yo reconozca que todos aquí somos esos personajes del sueño. Que todos aquí hemos juzgado a sabiendas, aún sabiendo que somos ese santo Hijo de Dios, y entreguemos entonces todo para que sea hallada esa causa y podamos sanar la causa. Para que podamos entonces reconocer que juzgué porque me confundí con ese personaje del sueño. Así que únicamente reconociendo que todo ese juicio que hice no es verdad, porque todo eso que parecía ser el entorno que se prestaba perfecto para que yo juzgara, tampoco era verdad. Únicamente desde ese reconocimiento, ese juicio dejaría de tener efecto. Pero como yo estoy creyendo que eso es verdad, me estoy aferrando a esa idea de error, pues esos juicios que emito sí parecen tener efecto sobre mí. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. No importa entonces si yo creo que mi juicio era real, porque se está basando en ilusiones, porque estoy juzgando una forma y yo no soy una forma, porque estoy creyendo entonces que el Hijo de Dios es culpable y no reconozco que esa culpa no es más que mi propia invención porque se basa en una ilusión. Así parezca que estoy juzgando a ese que se cree asesino, a ese que yo veo como asesino. Si yo entrego entonces esa percepción que tengo de mi hermano a ese que veo ahora como asesino, el Espíritu Santo, a petición mía, corregirá esa percepción y me mostrará a mi hermano como él lo ve. Ahí entonces entenderé que era solo el personaje de esta ilusión que quiso presentarse como un asesino. Ahí entonces comprenderé que en esta ilusión yo quise verle como asesino y juzgarle por eso. Pero desde esa percepción corregida, reconozco entonces que mi hermano es tan santo como yo, que esa idea de asesinato no fue más que un error al que yo me quise aferrar. Reconozco entonces que nada de eso es real y dejo ahí entonces de tener fe en lo irreal. Dejo de querer sostener la ilusión. Dejo de querer sostener esa idea de que tengo razón, de que mi juicio era aceptado, de que era tal como yo lo decía.
3. No tienes idea del tremendo alivio y la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Entonces, dejar eso que creemos que es nuestra necesidad de estar juzgando es lo que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. No quiero entonces creer que mi hermano es mi idea del pasado, de ese tiempo que yo quise fraccionar y verlo ahí como pasado. El juicio solo crea diferencias. El juicio separa. Por lo tanto, el juicio hace que pierda ese significado, ese reconocimiento de la realidad. Si pudiéramos reconocer a nuestros hermanos tal como son ahora, sencillamente no juzgaríamos, veríamos su santidad. Pero ¿qué pasa? Que creo en esta ilusión que tengo esa necesidad de juzgar por mi mismo deseo de ser especial, porque creo fielmente en esa idea de separación. Entonces, entre más aparte me vea yo de ese que parece culpable, me voy a sentir más tranquilo conmigo mismo, me voy a sentir mejor. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo diferente. Y al sentirme entonces diferente, creo lo que parecen ser características para unos, para otros y para mí. Estoy reforzando mi idea de separación. Es por eso que en presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Con ese reconocimiento de que mi hermano es el santo Hijo de Dios, al igual que yo, ¿para qué necesito juicio? Si lo veo como uno conmigo y si quiero verme impecable. 4. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido el control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo su apariencia agradable en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Es mi percepción, en base a eso que yo creo que son mis vivencias. Entonces, he querido guardar todo eso que parecen ser mis vivencias, porque como creo en la línea del tiempo, pues creo que eso que ya parece que experimenté en el pasado, me va a servir ahora para crear mi propio plan y defenderme del futuro. Mis ganas de fragmentar ese tiempo, mis ganas de mantener esos juicios.
Es por eso entonces que yo puedo definir estos son buenos y estos son malos. Que yo puedo entonces en este mismo sueño disfrazarlos de malos, de asesinos, de violadores, de ladrones, o disfrazarlos de buenos, de agradables. Pero aún así es mi mismo sueño. Si me niego a aceptar eso que percibo y cuando estoy percibiendo a ese hermano como diferente, pido guía, pido que se corrija esa percepción y acepto esa percepción corregida, entonces me daré cuenta de que mi hermano no es diferente a mí, de que es uno conmigo, de que es igual que yo. Pero entonces tengo que pedir esa corrección y aceptar esa corrección. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. Nada que me haya negado a aceptar. Así que yo puedo pedirle al Espíritu Santo que corrija mi percepción y el Espíritu Santo me da esa percepción corregida. Y yo sé que la estoy recibiendo, pero yo puedo seguir sosteniendo el error. Y puedo seguir pensando que sí, que fue un ladrón, que me despojó de todo. Y puedo entonces seguir en esta ilusión percibiéndolo como un ladrón, percibiéndolo como diferente. De por sí no es peligroso porque es una ilusión, pero tú has hecho que para ti lo sea, que para ti parezca que sí, porque quisiste aferrarte a esa idea del error, porque quisimos sostener esa idea de error, a la cual ya dimos lugar, entonces ahora vemos como un pecado. 5. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a tus juicios. También les tendrás miedo al creer que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en la que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Si creo entonces que soy ese cuerpo que siempre parece estar cometiendo errores, juzgaré en base a eso. Y veré entonces tantos errores como percibo en mí, los veré en lo que parecen ser los demás. Y me aferraré a esas ideas. Y entonces calificaré en esta ilusión a esos hermanos por todo eso que yo creo que son. Esta realmente es una tarea desgastante. Desgastante. Sin entrar en detalles en que si estoy juzgando a alguien como malo, significa que creo que me va a atacar. Y que si creo que me va a atacar, significa que estoy pensando que yo soy capaz de atacar también.
Y esa idea entonces me llevará a formular un plan para defenderme de eso, porque estoy creyendo en las diferencias. Así que, si estoy viendo el ataque, significa que estoy creyendo que puedo ser atacado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Estoy viendo esa falta de valía que creo en mí representada en alguien. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos. Todo esto hace que te sientas cansado. Todo esto hace que sintamos entonces que tenemos que estar a la expectativa, que tenemos que estar a la defensiva, que hay tantas diferencias y tantas formas de maldad en esos que vemos afuera, pues que tenemos que estar atento a ellos. Si reconociéramos que no somos esa forma, ni esa idea de pasado que parece que tenemos, que no somos ese cuerpo, que no somos esas figuras separadas, realmente comprenderíamos que no somos realmente capaces de estar cansados. Que de lo que parece que sí somos capaces en esta ilusión es de agotarnos a nosotros mismos, con todos esos juicios, con todas esas aparentes decisiones que queremos tomar por nuestra cuenta, que queremos controlar por nuestro deseo de ser especial, de ser el más listo, de ser al que casi todo le funciona, al que casi todo le sale bien. La fatiga que produce juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan desgastante goce de tanta popularidad. Como eso que nos cansa, que nos debilita, que nos desgasta tanto, es algo que nos gusta tanto hacer. ¿Cómo no reconocemos que si simplemente nos dejáramos guiar, si pidiéramos esa guía, la recibiéramos y en base a eso nos moviéramos en esta ilusión, no tendríamos que desgastarnos tanto siendo nosotros por nuestra cuenta los que creemos que podemos controlar todo, controlar a todos. También le tendrás miedo a creer que todos esos juicios que emitiste se te van a devolver. Juzgo. Veo entonces a ese culpable y siento también esa culpa. Porque si está en mi hermano, está en mí. Mi hermano es mi espejo. El que yo crea que me estoy sacando la culpa para ponérsela a él no significa que yo me haya deshecho de esa culpa en absoluto. La única forma en la que yo podría deshacerme de esa culpa es reconociendo que no es real, porque no tiene cimientos, porque no hay una causa real, porque eso que parece ser la causa se basa en ilusiones. Eso que parece ser la causa se basa en ilusiones. ¿Y por qué parece que me cuesta tanto reconocer eso? Porque quiero aferrarme a lo que creo que es mi propia autoridad. Recordemos que esta lectura se llama Los juicios y el problema de autoridad. Me creo mi propio autor. Por eso creo entonces que todo esto que he fabricado en esta ilusión es real y quiero conservar esa idea. Aunque completamente absurda, quiero conservar la idea para mí de que es real, porque yo lo fabriqué. Porque parece que yo ya lo experimenté, porque creo que yo ya lo viví. ¿Y cómo entonces me van a decir que ese ladrón no es un ladrón si a mí me robó? Quiero conservar mi idea de diferencias para justificar
esos juicios. Quiero ser yo entonces el juez de esta ilusión, pero sin percatarme que es una ilusión, que somos nada más que esos personajes que parecen moverse en este sueño. 6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es el expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer errores. Siempre me veo reflejado en otros. Creo entonces que mis juicios están perfectamente justificados, porque creo tanto en esos errores que yo creo haber cometido o estar cometiendo, que entonces creo perfectamente aceptable juzgar a mis hermanos. 7. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal, entre comillas. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictorio. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Si sigo queriendo creer que me creé a mí mismo, pues seguiré entonces queriendo creer en el error. Sencillamente, lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios hace es santo, es perfectamente misericordioso, eterno. Lo que Dios hace es perfección total. Así que si yo creo aquí entonces en que pueden haber diferentes síntomas, una variedad casi infinita de cosas que parecen presentarse, pues significa que estoy queriendo tener fe en esa ilusión, que estoy queriendo hacer que eso sea real para mí. Y si quiero que sea real para mí, me aferraré a ello porque es mi propia invención. Fui yo quien creó esa cerca para dividir a unas partes de otras de su ser. Fui yo entonces quien quiso ver diferencias. Así que esa cerca, el cuerpo que me inventé para mí, parece ser completamente distinto en forma a otros. Parece ser tan especial que hasta tiene unas huellas dactilares únicas. Así que, ¿cómo me van a decir a mí que no es real? ¿Que ese cuerpo no ha sido un pecador? ¿Que ese cuerpo no ha cometido sus cuantos errores? El problema de todo es ese. Quiero conservar la ilusión. Quiero conservar la idea de que ese cuerpo me representa. Quiero conservar todas esas ideas de esa falsa creación a la que he querido apegarme tanto. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción. La mente entonces se cree dividida entre el ego y el Espíritu Santo. Así que cualquier cosa entonces
que el ego haga es parcial y es contradictoria. Todo es lo opuesto a mi realidad, a mi verdad, a lo que realmente soy. Es por eso que, aunque esa es una posición insostenible, o sea, en esta ilusión, tarde o temprano reconoceré que soy ese santo hijo de Dios. Tarde o temprano dejaré de creer en todo esto que parece que pasa en esta ilusión. El guión que está escrito. Tarde o temprano voy a reconocerme como ese santo hijo de Dios perfecto, amoroso, amado, eterno. Tarde o temprano voy a deshacerme de todas esas ideas ilusorias, de todo eso que parece que pasa en esta ilusión. Y utilizo el término tarde o temprano porque en esta ilusión parece que estamos regidos por el tiempo, por esa idea de un tiempo lineal. Entonces depende de mí, si quiero que sea lo antes posible, empezar a entregar todas esas percepciones al Espíritu Santo y querer dejar esa idea de que soy mi propio autor. 8. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero si a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a la verdadera autoría, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de tu autoría ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Recordemos que fuimos creados como co-creadores con Dios. Nuestras creaciones perfectas están en el cielo. Pero desde esa, nuestra idea de separación, desde ese sueño de separación, nos hemos creído nosotros nuestros propios autores. Nosotros creímos haber usurpado el poder de Dios y habernos puesto a crear todo lo opuesto a como Dios lo hizo. Y como creemos tanto en esa creación falsa, pues entonces seguimos sintiendo esa culpa. Esa creencia para nosotros es aterradora, el creer que pudimos usurpar el poder de Dios para crear tonterías. Tan es así que en esta ilusión, en este sueño, no creamos nada como lo hizo Dios. Es nuestra falsa creación en esta ilusión, pero al final de cuentas creemos en esa creación. Y como todo lo hicimos completamente diferente a lo que Dios creó,
pues entonces creemos realmente que usurpamos su poder creador para hacer aquí cochinadas. Todo lo que Dios creó es eterno y perfecto. Pero aquí entonces quisimos crear un cuerpo que si no está enfermo, en algún momento se va a enfermar. Que si no duele por alguna parte, en algún momento va a doler. Y para reafirmar entonces que mi creación no es más que una porquería aquí, pues ese cuerpo entonces se va a morir. Porque si lo que Dios hizo, lo hizo eterno, pues entonces yo voy a hacer todo aquí finito. Que todo se desgaste, que todo tenga una vida útil, que después de eso no sirva para nada. Desde esa culpa es entonces que creemos realmente que estamos ahí separados y que nos faltan cosas y Dios ni siquiera se inquieta. ¿Por qué? Porque Dios hizo a su santo Hijo eterno y perfecto. Que su Hijo esté dormido y soñando con cosas terribles, pues eso forma parte del sueño del Hijo de Dios. Eso a Dios ni siquiera le inquieta, porque lo que Él hizo lo hizo santo, perfecto y eterno. Así que dormido o despierto su Hijo es santo, perfecto y eterno, aunque en ese sueño en el que está dormido esté soñando con muerte. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría. Nuestro autor es Dios. Somos una extensión de los pensamientos del Padre. Él nos creó a su semejanza. Somos co-creadores con Dios. Pero nosotros preferimos permanecer anónimos y creer que somos nuestro propio autor. Cuando renunciamos al Padre para estar en este sueño que parece ser un sueño de separación, nosotros quisimos inventarnos nuestro propio Dios y nos hicimos al ego, ese hacedor, ese Dios con minúscula. Pero fue nuestra decisión entonces todo eso que creemos haber experimentado, que creemos haber vivido. Como empecé entonces a crear aquí falsamente, pero a crear en esta ilusión, pues creo que soy mi propio autor. Se me olvida que tengo un único autor con mayúscula, que es Dios, y que nunca he podido separarme de Él. La disputa acerca de la autoría ha dejado a tu mente en un estado de incertidumbre que ésta incluso puede llegar a dudar de tu existencia. Ese problema en el que me creo mi propio autor ha hecho que esa mente que se cree separada, dividida, dude de sí misma. Esa mente no recta crea que puede enfermarse, crea que puede estar regida por un cuerpo, crea que puede ser afectada por el medio ambiente, por una condición climática o por cualquier cosa. Esa confusión de niveles por creerse una mente separada, por verse carente, por verse diferente. Pero recordemos que todo eso es en el sueño en el que estamos, porque nuestra mente sigue siendo una y le sigue perteneciendo al espíritu que somos en su totalidad. 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente,
Perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. Puedo yo entonces no ser consciente de ese poder en mí, pero no significa que ya no lo tengo. Puede que yo en este momento no reconozca que soy ese espíritu eterno perfecto, pero no significa que haya dejado de serlo. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. Basta con que abandone ese deseo que tengo de juzgar para que reconozca que tampoco puedo ser juzgado, que tampoco puedo ser juzgada. No hemos usurpado el poder de Dios. No hemos perdido el amor del Padre. Seguimos siendo uno con Dios. Realmente lo que no sabemos en este momento, en esta ilusión, es cómo reconocer eso. Pero que no lo recordemos no significa que se haya ido, no significa que ya no esté. Sigo siendo su santo Hijo amado, perfecto, eterno. Lo que tengo que hacer es localizar ese poder. Lo que tengo que hacer es perdonar las ilusiones que me tienen confundido con lo que no soy. Y desde ese reconocimiento del ser con mayúscula en mí, empezaré también a darme cuenta que sigo siendo ese santo Hijo de Dios amado, perfecto, amoroso, que la fortaleza del Padre está en mí, que la paz y la dicha son sus dones. 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. ¿Quién es nuestro autor? Todo miedo procede en última instancia, a veces, por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz. De modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de autoridad. No reconocer que el Padre es mi único autor. Al no reconocer eso, al no reconocer que sigo siendo uno con Dios, me veo entonces fragmentado. Sin lugar a duda, eso hace que no esté en paz. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Esa paz está en mí. Esa paz me pertenece, pero yo puedo rechazarla. Aún estando en mí, aún siendo mi herencia, yo puedo rechazarla. Pero el que yo la rechace no significa que la paz va a dejar de ser lo que es. El que yo la rechace no significa que va a dejar de estar en mí. Simplemente se quedará ahí y no haré uso de ella. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. A veces por rutas muy tortuosas. Porque a veces parece que experimento enfermedades que
conllevan mucha pena y dolor en esta ilusión. Por rutas muy tortuosas, porque a veces me creo que soy carente, que paso calamidades, que paso muchas necesidades en esta ilusión, por negar mi verdadera autoría. Por rutas muy tortuosas, porque a veces creo que estoy en completo desamor, en que nadie me quiere, en que ninguna pareja es para mí, en que todas mis relaciones fracasan, por negar mi verdadera autoría. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz. Negarte a ti mismo la razón de tu paz. Nos negamos esa razón de la paz y nos vemos fragmentados. Me creo separado del Padre. 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Y ese es el resultado de su libre albedrío. Y por ende, que considerar que su voluntad no es libre o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea, antes que nada, alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. La voluntad de Dios es la perfecta felicidad para su Hijo. Así que si yo creo en esta ilusión que estoy experimentando algo distinto a esa perfecta felicidad, significa que estoy queriendo optar por una voluntad diferente de la de Dios. Porque la voluntad de Dios no cambia. Porque lo que Dios crea, lo crea perfecto y eterno. Así que no vengamos a decir en esta ilusión que estoy carente porque Dios quiere que yo aprenda algo. Que estoy enfermo porque esa es la voluntad de Dios. No. Esa es nuestra propia voluntad. Esa es la voluntad del ego, a la cual yo prefiero apoyar que apoyar la voluntad de Dios. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Pero con ese libre albedrío yo también puedo decir que estoy apoyando la voluntad del ego. ¿Qué es lo que parece que estamos haciendo todos en esta ilusión? Pues de lo contrario, no estaríamos aprisionados, nos reconoceríamos en esa perfecta paz. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Y si reconociera la voluntad de Dios, que es la perfecta felicidad para su Hijo, la plenitud, la paz, ¿qué podría desear? ¿Qué podría haber en esta ilusión que yo considere que me hace falta o que estaría mejor con ello? Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. La voluntad de Dios, que es perfecta paz. Estoy creyendo entonces en una voluntad ajena a la del Padre. Aquí, en esta ilusión, hay deseo. Pero desde aquí no creo yo que ejercer mi voluntad sea suficiente. Desde aquí, entonces, quiero, busco, procuro
Porque creo entonces que tengo que esforzarme por eso. Desde aquí yo no creo que ejercer mi voluntad sea suficiente. Sin embargo, en nuestra mente recta no hay deseo, no hay necesidad, porque nos reconocemos ahí como todo abarcadores. Ahí reconocemos que lo tenemos todo. Desde ahí entonces no deseo nada. No tengo noción de necesidades, de deseos, porque sé que la voluntad de mi Padre y la mía son una y la misma. Me reconozco como ese santo Hijo de Dios. Autoría. ¿Quiero entonces reconocer al Padre como mi autor o seguir creyendo que soy mi propio autor? Carente y a la deriva en lo que parece ser un mundo temible. Negar la autoridad de Dios es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedas ver a ti mismo como fragmentado, como vulnerable, como enfermo, como carente, como en desamor. Negar la autoridad de Dios. Ese negar la autoridad de Dios hace que crea que soy lo que no soy. Quiero entonces reconocer que soy ese santo Hijo de Dios, dejar esa idea de juicios, dejar de tener la razón, de creer que soy el más listo, el mejor. Reconozcamos entonces que Dios es nuestro único autor. Reconozcamos entonces que esos juicios a los que yo quiero aferrarme se paran y que sigo siendo uno con el Padre y uno con la totalidad, uno con todos los hermanos. Emito esos juicios porque tengo esos problemas de autoridad. Me creo entonces el mejor, el más listo, y por eso creo entonces que está justificado que juzgue. Cuando en realidad cada juicio lo que me hace es cargar con una culpa más. Cuando en realidad cada juicio lo que me hace es creerme a mí como diferente, como fragmentado. Los juicios y el problema de la autoridad. Gracias a todos por su compañía. Hemos realizado la lectura del capítulo 3, la percepción inocente, el epígrafe o subcapítulo 6, los juicios y el problema de la autoridad. Muchas bendiciones para todos.